Bienvenidos a nuestra casa, donde te encuentres, en el lugar donde estés. Es como si compartiéramos en vivo, en directo, en presencia. Esto es congregarse también, porque es ser obediente a la palabra de Dios. Nos congregamos, pero no como dice la palabra como hipócritas, sino nos congregamos porque realmente amamos a Dios, nos amamos entre nosotros como, como ministerio, cada uno siendo integrante de este lugar, de este sitio, que si bien está enclavado en Cutralcó, Neuquén, pertenece a todos ustedes en el lugar donde se encuentran. Le doy las gracias a cada uno de los que se van incorporando, porque son muy, muy importantes. Ustedes son el núcleo, el fundamento que Dios puso para poder armar y para poder estar predicando la palabra de Dios por nuestra parte. Así como en otros lados hay otros ministerios, otras iglesias, fundaciones, instituciones. Aquí tenemos nosotros este ministerio, un ministerio de movimiento, no solo para llegar hoy hasta tu casa, sino para que nos hagas el nexo y llegar a otras casas, en otros lugares, en otros sitios, donde sea, en el lugar que sea. Como hoy nos ven así en Brasil, en México, también en varias partes de la Argentina, así donde vos tengas a alguien, un pariente que tenga una computadora o un celular y se pueda conectar al Facebook, tendremos este intercambio. Digo intercambio porque ustedes escriben, disculpen, el miércoles no leí que me escribían. Un saludo grande a Lorena, a Sandra, a Rafael, a todos los que estaban viendo, a Verónica, a todos los que estaban viendo. Eh, Pasa que también nombrar a cada uno, por ahí se incorpora alguno más y uno pierde la vista y ya pierde el hilo y se sale de la palabra de Dios. Por eso estamos en este lugar para llegar hasta tu lugar. Hoy viernes 25 de septiembre de este año 2020, se nos está yendo de a poquito el mes. Nos vamos a estar encontrando el día miércoles, último día de este septiembre. Ya tuvimos una semana realmente primaveral y vamos a seguir así, como en primavera, pero con esa juventud que te entrega la primavera. En parte de lo que estamos preparando, armando, se han dado cuenta que no tenemos sombra atrás, ¿eh? Como nos dijeron ayer en vivo, Luis también, que estuvo viendo y hizo la observación. Primo querido, un abrazo grande y bendiciones para toda tu familia, como también para bendiciones para todos ustedes realmente, porque ustedes nos entregan su bendición cada día, al responder cada mensaje, al estar atentos, al orar en sus casas, al pedir en sus casas, al hablar con Dios en sus casas. No hay una manera exclusiva de hacer las cosas para con Dios. Podemos ponerle el nombre que le pongamos, lo importante es estar vinculado con Él. En distintos momentos, en distintas situaciones, puedes hablar o orar o pedir o clamar o declarar parado, acostado, sentado, como sea, y en el lugar que sea. No hace falta tener una iglesia, un ministerio, estar de una manera específica, si no puedes hacerlo del lugar donde tú quieras. Te damos los teléfonos nuestros, del teléfono nuestro es 2920 41 53 48, y si no puedes escribirnos también aquí en el Facebook, Verónica José Soria, y te vamos a estar respondiendo, atendiendo la necesidad que tú tengas, y si querés participar de nuestro ministerio, tomándote los datos para enviarte el devocional, la palabra de la mañana, la de la noche, para poder enviarte el altar familiar cada miércoles para que lo hagas o en conjunto con nosotros o con tu familia. Hay una parte importante que me estaba mostrando el Señor, que antes de ir a la prédica, antes de orar, quiero contarte realmente. Por ahí hay cosas que perdemos noción de lo que ocurre. Cuando Dios crea
a Adán y a Eva, les da una serie de instrucciones. Entre las instrucciones que le da es que había dos plantas, ¿sí? Y una de esas plantas, ellos no debían comer del fruto de esa planta. Y era igual, realmente era el mismo color, era el mismo fruto, el mismo aspecto, el mismo tamaño. Y bueno, tentado por la serpiente, que era Satanás, Eva tomó la manzana, porque sí es buena, y le dio un mordisco. Después llamó a Adán y le dijo, Adán, mirá, no pasó nada, estoy perfecta, ¿por qué no comés vos también? Y Adán también comió. Y allí se produce el primer pecado, un pecado realmente que costó caro. Porque cuando Abraham crea a Adán y a Eva, les da unos principios de cómo manejarse. Como siempre, lápiz y papel, un cuaderno sería lo más adecuado, el más barato, como digo siempre, y tomen nota. Vamos a leer lo que dice en Génesis, capítulo 1, versículo 28. Les bendijo Dios a Adán y a Eva y les dijo, fructificad, un punto, multiplicaos, dos puntos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Repito, en Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señorearla. ¿Bien? Pero sin embargo, así habían empezado y en virtud al pecado que cometieron por desobedecer la orden de Dios, es que Satanás toma el dominio de la tierra, se hace dueño del dominio de la tierra. Él sojuzgó y él señoreó hasta que algo pasó, hasta que Jesús se entrega en la cruz del Calvario. Ustedes habrán escuchado cuando se repite que Jesús exclama, consumado es, y expira, muere. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios, Jesús? Es que él, antes de morir, y antes de decir consumado es, había recuperado lo que Adán y Eva habían perdido por aquel pecado. Y así nos salvó. Y volvimos a sojuzgar y a señoreado, a cumplir los 5 puntos que Dios le había puesto al hombre. Hombre, raza, varón y mujer. A vos, a tu esposa, a vos, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, ¿eh? A todos nosotros. Recuperamos la esencia del hombre que Dios nos había entregado y que habíamos perdido por el pecado y por la falta de obediencia. Fíjate vos, un pecado. ¿Qué? Bueno, es un pecado. ¿Qué cosa? ¿Cómo esta manzana, este fruto, si es igual que aquel? Hago esto, si es lo mismo que aquello. ¿Cuál es la diferencia? Hay diferencia. Cuando Dios te dice que algo no hagas, no lo hagas. No lo hagas. Cuando sabes que algo hoy ya sabemos que es pecado, no lo tenemos que hacer. Porque esa desobediencia nos causa problemas, así como tuvo problemas el mismo Dios, que resolvió, por supuesto. Y seguramente vos y yo tuvimos cosas y las resolvimos. Pero hay que resolverlas antes que ocurran. Entonces, cuando sientas por dentro tuyo eso que te hace vibrar para hacer algo,
que vos sabés que está mal y además de eso, por dentro el Espíritu Santo te va ministrando y te va diciendo, está mal, está mal, está mal, no lo hagas, precisamente para ser obediente. Esto es un plus, es algo que Dios me pidió les recuerde, porque quizás olvidamos lo que Jesús hizo y lo que Jesús nos mostró y por qué lo hizo. Te pido ahí donde estás que cierres tus ojos en este momento, vamos a orar y dar comienzo a la prédica. Padre Santo, amado Dios, te damos gracias por cada palabra que tú pones en nuestros oídos, por cada palabra que surge, Señor, del Espíritu Santo. Te decimos y te declaramos, amado Rey, que vamos a estar siempre pendientes de cuanto sea necesario para poder continuar la tarea que Cristo vino a mostrarnos, para seguir, Señor, para lograr el propósito que tú pusiste en nuestras vidas. Tú eres realmente el creador de nuestro ser, el creador de nuestra existencia, el que puso propósito, el que puso un nombre a nosotros y que nos dio la vida. Gracias, Jesús, por haber recuperado todo lo importante para que pongamos hoy nuestro esfuerzo, todo lo que nos entregaste, Señor, para que lo cumplamos, para hacerlo, Señor, poderoso al reino de los cielos aquí en la tierra. Yo bendigo a cada uno de los que están hoy de aquel lado, bendigo a todos los que nos van a ver, bendigo a los que nos acompañan, a aquellos que realmente nos aman, a los que no nos aman, a todos. Bendigo en el nombre soberano de Jesús. Te envío cada palabra que Dios pone en mi boca para que realmente sepas que es algo que Dios te da para tu bendición, para tu gracia y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy que vamos a estar abordando es mentes productivas. Está basado en la palabra del libro Éxodo, capítulo 33, versículos 14 y 15. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Una mente productiva es aquella que es efectiva en lo que Dios le pide. O sea, pensar adecuadamente, amar a todos y hacer lo que nos corresponde. Pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza hay en esto pensado. Por eso debemos pensar en lo que va a traer progreso a nuestras vidas y también a la vida de los demás. No pensar en mí solamente, pensar en mí, en nosotros y en los demás. Amar. Libro Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ámate a ti y ama a tu prójimo como si fueras tú mismo. Debemos amar con todo a Dios como Dios nos ama y así podremos amar a la gente, a todos, a toda la gente. Y el hacer, libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. O sea,
ganar gente para el reino de Dios. Como cualquiera de nosotros, como todos nosotros, fuimos ganados por alguien. Vos quizás fuiste ganado por Dios mismo, Jesús mismo que te habló, y estás aquí formando parte, escuchando, tomando cada palabra para hacer. Para eso fuimos elegidos, tú y yo. La mente productiva no está ligada con cuánto dinero se produce, no es exclusiva del dinero, sino con cuánto propósito de Dios hay para las vidas. Y cuánto de esos propósitos de Dios nos dio para las vidas ejecutamos en esta vida. Después ya es tarde. Una vez que se terminó nuestra vida terrenal, ya está. Lo que teníamos que hacer era acá. Por eso, muévete, apresúrate. Nuestro ministerio es un ministerio de movimiento. Hay que moverse con esa palabra, moverse con el propósito. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras estaba en forma terrenal, ya sea bueno o ya sea malo. El tribunal de Cristo. Cuando moramos, vamos a ir ante el tribunal de Cristo. Y Él determinará. Dios no, Cristo determinará lo que nos corresponde. ¿Dónde nos vamos a ubicar? Como hablábamos, que no era el dinero la mente productiva, porque el dinero es el resultado de un propósito general y no de un propósito espiritual. Aunque el propósito espiritual incluye al dinero. La productividad está ligada con vivir por el propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Porque al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, tenemos vida eterna. La productividad no está ligada con las posiciones que escalemos cuanto más arriba vayamos, ni donde nos encontremos, sino con ejecutar lo que Dios quiere que cumplamos en cada uno de nuestros días. No es la posición que ocupamos, la jerarquía que tenemos, sino lo que tenemos que hacer. No hoy, todos los días. En Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice la palabra, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El dinero no es lo que te va a hacer ganar a Cristo. El dinero no es lo que te va a dar conocimiento. La palabra de Dios te va a dar todo eso, que incluye el dinero. Una mente productiva se alinea con lo que Dios quiere para su vida. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Cambiar la mente, escuchar, empezar a escudriñar qué es lo que tenemos para decir, qué es lo que tenemos que hacer, pero tenemos una ayuda interna que es el Espíritu Santo. Y así, escudriñando, viendo y buscando, podrán saber cuál es la voluntad de Dios, donde la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No te amoldes a lo que sucede a tu alrededor. No te amoldes a lo que se vive en tu ciudad. No te amoldes a lo que pasa a tu alrededor. Renueva tu mente. Dios dice lo que quiere que seas.
a cada momento y cada instante. Mantente actualizado en todo lo que haya. ¿Dónde leo? ¿Qué leo? ¿A qué hora tengo que ver este video? ¿Cómo me tengo que reunir? ¿Cómo me congrego? ¿Cómo hago el altar familiar con mi gente, con mi familia? Déjate guiar diariamente por el Espíritu Santo. Él va a gobernar y va a guiar tu mente. ¿Qué tal, Rafael? Amén. Bendecido. Sandra, bendecida. Una mente productiva es una vida en movimiento. Digo nuevamente, una mente productiva es una vida en movimiento. La manifestación de lo eterno en la Biblia siempre es el movimiento y nunca lo estático. Por eso he salido en varios lugares a decir exactamente esto. No podemos tener una iglesia de 4 paredes y un techo. Eso es lo que combatimos. No tenemos que estar estancados, tenemos que salir. Si bien hoy no podemos ir a golpear una puerta, decir, hola, ¿qué tal? Mire, yo vengo, porque está el tema del COVID, pero podemos hacerlo por estos medios. Por eso es tan importante cuando vos, desde el lugar donde te encontrás, podés reenviar las prédicas, podés reenviar los altares familiares, podés reenviar los devocionales diarios que te mandamos, podés reenviar la palabra que recibís, podés reenviar la oración, contactarte con otras personas. Nunca lo estático, siempre en movimiento. En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, el Espíritu de Dios se movía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y sobre toda la tierra. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y sobre toda la tierra. En Génesis capítulo 3, versículo 7, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire, a pleno día. Así estaba Dios en el huerto de Edén. Y mientras tanto, Adán y Eva oían su voz. Nuestro Señor se mueve con sus escogidos, y eran más que escogidos Adán y Eva, como vos sos escogido o escogida por Dios. Por eso cuando te digo en tu casa, estás haciendo el altar familiar y te encontrás físicamente solo, tomate de la mano de Dios, porque siempre Dios está con sus escogidos. Dios nunca te abandona. No sale algo, el problema no se soluciona, empezá a ver cuál es el problema que vos mismo tenés, porque Dios ya soltó su bendición. Perdiste la fe, perdiste la creencia, tenés mal humor, te disgustás. Y hoy no leo a la mañana, total, leo al mediodía. Y llegó el otro día y no leíste nada. Ay, tengo hora, sí, me va a dar la palabra, me va a ministrar el pastor. Bueno, pero si no llego, pero me voy a apurar. Y justo en el camino alguien se va a presentar y no llegás. Entonces, priorizate, ordenate, acomodate, para todo hacerlo como Dios te ha dicho. Cuando alguien te suelta una palabra, enviado de Dios, un ministro de Dios, tomala y ejecutala. En Génesis capítulo 12, versículo 1 dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le dijo cuál era la tierra, pero él fue. Y Sara lo siguió. ¿A dónde es? Le dice Sara. ¿Dónde vamos a caminar? Vamos. ¿Pero a dónde vamos? Y Dios me dijo que la iba a mostrar, pero ¿te la mostró? No. Pero vamos igual. Y fueron. En la Biblia se revela el poder fructífero de la palabra propia que hay en ella,
se refleja en nosotros. Allí habla de firmeza y habla de movimiento. La Biblia habla de movimiento y del poder fructífero de ese movimiento. El Salmo 1, capítulo 3 dice, versículo 3, perdón, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién? Vos, yo. ¿Cuál es la corriente de agua? La palabra. Esto que te estamos transmitiendo, que te estamos dando, lo que está en la Biblia. Cualquier Biblia. En todas está la palabra de Dios. La soberanía del Eterno siempre está en movimiento. Tanto es así que cuando habla de la armadura de Dios, dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En Efesios capítulo 6, versículo 5. ¿A qué nos referimos? Quizás preguntarás, con productividad y movimiento. Punto 1, que el enemigo siempre te quiere dejar fuera de lo que Dios te está pidiendo. Dios te pide que te muevas. Dios bajó a moverse con el hombre en el huerto, caminar con Adán, con Eva. Pero el hombre no estaba donde él quería que estuviera. ¿Por qué? Porque estaba alimentándose de lo incorrecto. Había hecho lo incorrecto y se estaba escondiendo de Dios. Como si vos y yo nos quisiéramos esconder de Dios. Como si no supiera Dios dónde estaba Adán y Eva, que les preguntó, Adán, Eva, ¿dónde están ustedes? Como si no supiera. Pero no importa, tiene que preguntar. Por eso cuando vos me decís, pero Dios ya sabe lo que me pasa a mí. ¿Por qué tengo que decir cómo me llamo, dónde vivo, cuántos años tengo y qué me pasa? Porque Dios lo sabe, pero quiere que yo sepa quién sos, dónde vivís, qué tenés, qué edad tenés. Para que pida, para que le diga a los demás que oran por cada uno de nosotros. ¿Por quién? ¿Por qué? La edad donde vive es que tenemos que orar. Dios nos quiere volver como un árbol fructífero junto a corrientes de agua. Y siempre y cuando será, nosotros meditemos, escudriñemos día y noche. ¿En dónde? ¿En la tierra? ¿En el aire? No, en la palabra. Busquemos, meditemos, escudriñemos en la palabra. El enemigo te quiere fuera del plan eterno, fuera de la palabra, fuera de lo que es el movimiento, para tenerte a ti fuera, pero fuera de combate, afuera, terminado, excluido, uno menos. El Salmo 127, versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Repito, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si no está la palabra de Dios en lo que queremos hacer, por eso no hay palabra de hombre, palabra de Dios. Cuando un pastor, un profeta, un líder te habla de su palabra, no, la palabra de Dios, que la vas a encontrar en dónde, en el libro, en lo que Dios escribió. Ahí tenés la referencia exacta. Todo nuestro esfuerzo es improductivo si no nos movemos con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos mantiene fuera de movimiento? Seguir ligados emocionalmente y espiritualmente a una opresión. Tratados al pasado. Recordar lo que ocurrió ayer, antes de ayer, hace un año, 10 años, 15 años, 20 años. Lo que me hizo, no sabés, no, terrible. Por eso dice, debemos salir del cautiverio. Creernos realmente que somos el pueblo de Dios. No en la pared, entre cuatro paredes, como decía, y decimos siempre,
sino saliendo a gritar a los cuatro vientos, soy hijo de Dios, discípulo de Cristo. Moverme diciendo eso. Negocio donde entras que decís buen día. No, buen día, bendecidos, ¿cómo les va? A los que trabajan allí, porque seguramente habrá una persona, dos, no más, comprando. Bendecidos. ¿Con qué autoridad bendigo? Con la que me dio Dios, con la que te dio Dios a vos. No es que Dios te bendiga, bendecido, te bendigo. Si querés más y no ponerte vos, decir Dios te bendice, no que Dios te bendiga. Y seguramente si el hombre entiende lo que es la palabra, te va a decir y lo hace grandemente. Por eso estoy despierto. Debemos salir del cautiverio, como decía, creer realmente que somos el pueblo de Dios, el pueblo que Él eligió. Y otra cosa que nos hace salir del movimiento es perder la fe. Muchas veces perdemos la fe. Somos almáticos, hoy tenemos fe, ahora creo, mañana no creo, gloria a Dios, alabado sea el otro y no me muevo y no sé si voy para allá, voy para el otro lado, el Espíritu Santo te guía. No, porque no quiero escuchar voces dentro mío. El no unirnos a nuestra familia en el poder del uno. Perder el rumbo, desestabilizarnos, llevarnos a lo tóxico. ¿Qué es lo tóxico? El alcohol, las drogas, la pornografía, la mentira, el engaño. Eso es tóxico. También eso nos aparta del movimiento. Pero debemos recordar que Dios está siempre en movimiento con nosotros. Miremos, Israel estaba en el desierto y Dios estaba en el tabernáculo con el pueblo de Israel. Cristo se hizo hombre y habitó físicamente en medio del pueblo, liberando, sanando, restaurando y pagando el precio que tendríamos que haber pagado nosotros por nuestra libertad. En Hechos capítulo 10, versículo 38 dice el Señor, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y como éste anduvo haciendo bien, haciendo la sanidad a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué pasó así? ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque Dios estaba con él. Dios estaba en movimiento con él, así como está en movimiento con vos, conmigo, con nosotros. Dios envió al Espíritu Santo para que habitara dentro de cada uno de los que integraban su pueblo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta el último rincón de la tierra. O sea, ¿hasta dónde va a llegar el Espíritu Santo? ¿Hasta dónde llegó el Espíritu Santo? Y va a seguir cada vez más hasta el último rincón de la tierra. El problema no es Dios, porque Él se mueve con cada uno de nosotros constantemente. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice Jesús, Él os lo dé. Debemos entender que nuestra mente será tan productiva como lo sea nuestra vida en movimiento con Dios. Abraham era un hombre asustado y desconfiado, pero como se mantuvo en movimiento hacia Dios, no con Dios, hacia Dios, nuestro Señor lo volvió el Padre de la fe.
Si Dios te pide que te muevas, muévete. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. El apóstol Pablo dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Si te mantienes en una religión, si te mantienes en un formato que no sea el formato de Dios, si te vuelves estático, escucha al Espíritu Santo. Él te va a revelar algo muy importante. Te va a revelar la palabra de Dios y vas a entrar en movimiento. Hoy te digo, amado hermano, el cielo se mueve hacia ti. Muévete tú hacia Dios, porque Dios nos ama a todos. Shalom.